long before the age of the dinosaurs, a race of fearsome reptiles ruled the land. Casi todos perecieron en la más grande extinción de todos los tiempos. La Tierra todavía lleva la marca de su mortal dinastía. Mundo paleolítico. La tierra que el tiempo olvidó. Pocas criaturas vivientes habitan aquí entre los estériles montes y mesetas de Karroo-Basin, en Sudáfrica. Un poco más de 5.000 kilómetros cuadrados de tierra abrasada por el sol. Este lugar no es un jardín del Edén. Pero hace 250 millones de años había otro Karroo, prolífico en vida, adornado con serpenteantes de ríos y tierras pantanosas. Este era un fértil terreno aluvial. Los veranos eran largos y calurosos. Los inviernos cortos y húmedos. Un día, durante la estación de lluvias, un río desbordó sus riberas. Agua fangosa se derramó por toda la planicie. Cantidades de arena y cieno dejaron su estela. Eventualmente, el río retornó a la normalidad. En áreas poco extendidas, el caudal de una crecida se acumula en pequeños pozos y pantanos, atrayendo la vida silvestre. A la semana siguiente, los pozos se vuelven arcilla y la tierra se seca rápidamente. Pero no antes de que los residentes locales dejen sus marcas en los blandos sedimentos. El sol calcinó sus huellas, duras como una roca. Después, en unos cuantos días, una segunda crecida marcará permanentemente los rastros debajo de otra capa de arenisca. 250 millones de años después, la erosión finalmente expondrá las huellas a los seres del siglo XX. Para el paleontólogo Roger Smith, del Museo de Sudáfrica, los rastros son como instantáneas del comienzo de la vida. Ellos capturaron una fugaz visión del mundo justo antes de la era de los dinosaurios. Son tan finos estos sedimentos del terreno aluvial que preservan la firma de un completo jardín zoológico que ya no existe en esta tierra. Desde los espectrales rastros dejados por unos diminutos gusanos al excavar, hasta las aplastadas huellas de enormes cuadrúpedos que andaban pesadamente. Muchos de los creadores de las huellas han sido identificados a través del hallazgo de fósiles. Un antiguo rastro llevó a Roger Smith a un viaje de regreso en el tiempo. Los vi por primera vez temprano en la mañana, con poca luz. Y en verdad pude sentir que era parte de un ambiente antiguo. Me erizó la piel y me puso los cabellos de punta. Bajé hasta donde estaban las huellas. Coloqué mis miembros superiores e inferiores en las 4 huellas y presentí que se trataba de un Dinocepalian. Aquí tenemos una magnífica huella de un Dinocepalian. Este era un grande y pesado mamífero en forma de reptil. Y podemos saber por medio de los fósiles que tenía los dedos de las patas rectos y medía cerca de 2,5 metros de largo. Entonces trataré de demostrar cómo las huellas nos pueden mostrar cómo caminaba este animal.
La pata delantera bajaría 1, 2, 3, 4 y balancearía su cuerpo hasta bajar su quinto dedo. Y 1, 2, 3, 4, balancea su cuerpo, baja su quinto dedo y sigue. A pesar del sonido de su nombre, el Dinocephalian no era un dinosaurio, ni siquiera un antepasado de ellos. Se trataba solo de uno de los muchos reptiles extraños que florecieron durante la era pérmica, que comenzó hace aproximadamente 300 millones de años. Con anterioridad, la vida había florecido mayormente en el agua. Solo los anfibios y unos cuantos reptiles primitivos se habían aventurado al suelo sólido. Durante la era pérmica, todo eso cambiaría. Esta sería la era de los reptiles. Evolucionaron en incontables especies que habitaron la Tierra. Por primera vez, la mayor parte de la superficie de la Tierra estaba colonizada. Aún así, pocos lugares preservan algún registro de esta era. Sudáfrica es una rara excepción. Bien, voy a tratar de levantar el cráneo de la superficie de la roca con mis dedos. Si no se mueve, tendré que utilizar un martillo. Pero trataremos de hacerlo muy suavemente. Va a salir. Está saliendo. Puedo sentir cómo se mueve. Sí, está afuera. Muy pocos ojos inexpertos habrían divisado el pequeño cráneo. El espécimen es llamado cistácéfalo o cabeza de cajón. Al igual que el Dicinodon, es uno de los más representativos de la revolución de los reptiles. Durante la era pérmica, un grupo de reptiles sufrió grandes cambios. Tendían a parecerse cada vez más a los mamíferos. Estos mamíferos en forma de reptil evolucionaron a una posición superior y a un metabolismo que probablemente era más de sangre caliente. Pero quizás su mayor avance apareció en sus dientes. En los primeros reptiles, todos los dientes tenían el mismo tamaño y la misma forma. Pero los mamíferos en forma de reptil evolucionaron dientes modificados para tareas especializadas, como desmenuzar, partir y picar. Este cambio en la dentición le permitió a algunos de ellos, como este brachiocéfalo del tamaño de una res, el convertirse en el primer herbívoro de la Tierra. También le permitió a otros el convertirse en sus predadores. Este diente canino fue encontrado incrustado en el cuerpo de su víctima. Durante la era pérmica, la danza mortal del predador y la presa se extendió, iniciándose por toda la Tierra, en un drama que continúa hoy en día. En el Karoo, los mamíferos en forma de reptil regían supremos. Cada nuevo fósil ayuda a Roger Smith a construir un retrato de su ecosistema. Bien, esta es una bestia llamada raqueocéfalo. Era un herbívoro del tamaño de una res. Apacentó en las llanuras de Karoo hace 250 millones de años. No tenía dientes. Tenía un pico como el de una tortuga cubierto de un tejido córneo. Y su mandíbula inferior picaría el follaje de atrás para adelante. Yace aquí con su cabeza y su mandíbula inferior en posición. De hecho, fue víctima de un predador, o solo murió en la sequía por causas naturales. En este estado es difícil decirlo. Pero esta desarticulación al final del lomo, en donde se une la pelvis con las patas, ha sido separada, pero sin matarlo. Es un claro indicio de la acción de un carnívoro, una acción desgarrante en su pata trasera. Solo hay un candidato de los carnívoros en esta época, y ese es el Gorgonopsian. There's only one candidate for the carnivore at this time, and that's the Gorgonopsian. De patas largas y dientes en forma de sable, el Gorgonopsian era rápido y feroz, el primer predador sobre la Tierra. Roger Smith no se había dado cuenta de cuán poderosa podía ser la mandíbula de un Gorgonopsian hasta que encontró unos extraños fósiles.
No estábamos seguros de si podía morder un hueso hasta que empezamos a recoger coprolitos, que son excremento fósil y contenían hueso. Aquí tenemos un coprolito de carnívoro de esta área, el cual en su interior contiene claramente pedazos de hueso y pequeños fragmentos quebrados. Y adentro y a su alrededor hay esta sustancia verde y turbia, que en coprolitos del presente, en los carnívoros de ahora, sería el tejido de la piel de un animal. Los Gorgonopsian y los de su género dominaban sobre un gran grupo de herbívoros, especialmente los abundantes Dicynodon. Estos mamíferos en forma de reptil del tamaño de un ternero o de una res ocupaban hábitats desde las altas planicies hasta las riberas de los ríos. Algunas especies de Dicynodon vivían en grandes manadas. Otros se refugiaban bajo tierra, cavaban madrigueras, las cuales se preservaban cuando las inundaciones las llenaban con sedimentos que luego endurecían. La arquitectura en espiral de las madrigueras mantenían circulando el aire y estabilizaban la temperatura dentro de ellas. Aquí, los Dicynodon vivían solos o en pareja. Algunos, como estos dos, incluso murieron aquí, cubiertos por la inundación mientras dormían. Los cientos de fósiles desenterrados en Carro ascienden a un intrigante anotador de la desaparecida era pérmica. Los herbívoros sobrepasaban en cantidad a los carnívoros en proporción de 60 a 1. Esta misma proporción se aplica todavía a los ecosistemas de hoy, dice Bob Baker, paleontólogo del Museo Geológico de la Universidad de Wyoming. Lo que hace a la desaparecida era pérmica increíblemente excitante es que esta es la primera vez que tenemos un ecosistema moderno. Hay un predador superior claramente identificable, los Gorgon. Ellos eran del mismo tamaño, la misma fuerza, la misma eficiencia ecológica de un tigre del presente. También tenemos grandes herbívoros ocupando los papeles del antílope, del ciervo y de los hipopótamos. Y tenemos predadores en los ríos y lagos, y tenemos insectívoros y pequeños omnívoros. Este es un mundo moderno. Reemplaza a los mamíferos de hoy con los reptiles de la era pérmica. Ilustra a los temibles Gorgonopsian merodeando a su presa. Las grandes manadas de Dicynodon pastando. Y en los ríos, cocodrilos primitivos, anfibios y peces. A través de los eones, la desaparecida era pérmica refleja una imagen ejemplar del mundo viviente que conocemos hoy, un ecosistema maduro en pleno desarrollo. Pero estaba destinado a la destrucción. Hace aproximadamente unos 250 millones de años, la flora de la era pérmica se extinguió en un mar de cambios que abarcaron toda la Tierra. El curso de la evolución sería alterado para siempre por el más grande cataclismo en la historia de la vida. Hace 250 millones de años, la Tierra era un lugar desolado. Tanto sobre la Tierra como en los mares, casi todas las especies habían desaparecido. La era pérmica se había convertido en la extinción pérmica. Las placas tectónicas, o deriva de los continentes, pueden tener la culpa. En el transcurso de la era pérmica, los continentes de la Tierra se unificaron en una masa gigantesca de tierra llamada Pangaea. Innumerables kilómetros de hábitat costeros fueron destruidos. Los mares interiores desaparecieron. Grandes bosques se secaron y se volvieron exánimes desiertos. La Pangaea se extendía de polo a polo y pudo haber provocado una serie de inestabilidad en las edades de hielo. O quizás la era pérmica terminó en un ardiente fuego,
una masiva erupción volcánica en Siberia pudo haber arrojado suficiente dióxido de carbono para abastecer de combustible a un mortal y caluroso invernáculo. Incluso el más sano ecosistema sería duramente afectado si varios de estos acontecimientos cataclísmicos ocurren simultáneamente. Las deslumbrantes criaturas de la era pérmica eran flexibles y adaptables, pero solo hasta ahora. Cualesquiera que hayan sido las causas exactas del colapso del ecosistema pérmico, el reino de los reptiles con características de mamíferos se terminó. Pero un sobreviviente de este grupo continuaría con este extraordinario, aunque breve éxito. Su historia sigue siendo la favorita de Bob Baker. ¿Qué sucedió durante esa extinción? Algo misterioso, el interludio del Lystrosaurus. Parece como un enorme herbívoro Medsworth con una cabeza tremendamente rara. Los ojos encima de la cabeza, colmillos grandísimos y toda la cara echada para atrás. Y aún así tenía una manera muy eficiente de masticar triturando plantas duras. Estas criaturas pesaban de 100 a 300 kilogramos y se encontraban en todas partes en grandes multitudes, en África, Suramérica, Antártica, Rusia, India, en todas partes. Eran tan abundantes estos extraños herbívoros que una capa completa de roca fósil en Karoo ha sido llamada la zona del Lystrosaurus. A través de la antigua masa de tierra de Pangaea, el Lystrosaurus se esparció abundantemente. Durante un tiempo, eran las criaturas más grandes que caminaban sobre la tierra. No había un predador de más de 1 kilo que pusiera en peligro su reino. Y aún así, misteriosamente, después de 2 millones de años, se extinguieron los Lystrosaurus. La era de los dinosaurios pudo no haber existido nunca. La extinción de la era pérmica no había abierto el camino para estos gigantes. Cerca del 95% de la vida sobre la Tierra había desaparecido. Y aún había sobrevivientes suficientes para dar origen no solo a los dinosaurios, sino a todos los seres vivientes de hoy. Para Bob Baker, los sobrevivientes y sus características únicas tienen la clave para comprender la verdadera naturaleza de la extinción de la era pérmica. Esta es la carrera evolucionaria. Tenemos 3 competidores, el herbívoro de rápida evolución, el carnívoro de rápida evolución y el cabeza chata, succionador de limo, anfibio de lenta evolución. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Para Baker, el factor clave en la extinción no es un agente externo como el clima o el volcanismo, sino más bien la proporción en la cual evoluciona una especie. Si se evoluciona rápido como este herbívoro y este carnívoro, se producirán muchas especies y se adaptarán de muchas maneras diferentes. Pero no se estará preparado para una extinción en masa. Nada lo puede preparar para eso. Pero si se evoluciona lentamente y se sale del paso a duras penas, sin adaptarse, sin cambios, se puede sobrevivir a lo largo de esta terrible crisis. El caso en cuestión: los ancestros pérmicos del cocodrilo de hoy. ¿Por qué los anfibios succionadores de limo sobrevivieron a la última crisis pérmica? Una pista son los lagartos. Lagartos y cocodrilos son anfibios predadores, succionadores de limo, y son virtualmente inmortales. ¿Por qué? Les diré por qué. Algo que ellos no hacen es viajar. Si le dan un puente de tierra a un lagarto o a un cocodrilo, se quedarán en casa, no irán a otro continente. Denle un puente de tierra a un tigre de dientes de sable, o a un tiranosaurio rex o a un gorgon, esos grandes de evolución rápida e inquietos predadores, y se expandirán de un continente a otro. Eso es lo más peligroso que se puede hacer, porque si se expanden, conocerán nuevos predadores, nuevas presas, nuevas enfermedades. El viajar es morir en evolución. El permanecer en casa es sobrevivir.
Los reptiles con características de mamíferos se pueden haber extinguido por su propio éxito evolucionario, mientras se esparcían por toda la Pangaea. Para los ancestros del cocodrilo, el absoluto afianzamiento del poder aseguró su éxito. Pero algunas de estas criaturas dejarían los pantanos. Poco después del fin de la era pérmica, un alto predador de 3 patas llamado Euparkeria se embarcó en un rápido y evolucionario recorrido. Daría origen a los dinosaurios. Carnívoros y herbívoros, predadores y presas, se esparcieron por toda la Tierra. El reino de los dinosaurios era como el reflejo de una imagen de la era pérmica en varias formas. Hace unos 65 millones de años, también terminarían en una masiva extinción. El carro se eriza con los huesos de criaturas que desaparecieron hace 250 millones de años. Su destino no fue único. De todas las especies que han existido en la Tierra, el 99% están extintas. Mientras los científicos exploran la vida y la muerte en la era pérmica, parecen estar revelando los secretos de ese afortunado 1%.